A Fondo. Bueno, gran parte de la prensa está destacando el hecho de que por primera vez una mujer ha sido elegida o electa presidente o presidenta de México. Sin embargo, no todo podría ser color de rosas en esta elección. Y vamos no solo a ver quién es esta mujer, que parece estar a la izquierda de su mentor, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, sino también analizaremos las consecuencias, primero para Estados Unidos, para el resto de América Latina y por supuesto para Cuba. Muy buenas noches a todos ustedes, les doy la bienvenida a Fondo. Muy bien, contamos hoy con la ayuda de Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, de nuestra cadena de radio y televisión, y periodista que vivió en México, conoce perfectamente México. Muchas gracias por estar Juan Manuel, con nosotros. Empecemos por lo básico. ¿Quién es la presidenta electa de México? Bueno, Claudia Sheinbaum es una veterana en las lides del movimiento de izquierda en México desde los años 90. Su familia, sus padres incluso participaron en aquel llamado movimiento del 68, 1968, Mayo. En México, en la plaza de Tlatelolco. Es una mujer que ha estado ligada desde su niñez, toda su adolescencia, juventud, incluso la carrera. Ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, después fue a ver que le hizo un doctorado en Ingeniería en Energía. Siempre ha estado ligada al movimiento de la izquierda y es una mejor, tú lo acabas de mencionar, más que su mentor, desde lo que yo he visto a lo largo de los años que he seguido la política mexicana, desde el punto de vista ideológico, ella es mucho más profunda hacia la izquierda que Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista teórico incluso. Andrés Manuel López Obrador ya sabemos quién es perfectamente, de un desprendimiento de aquel viejo PRI de los años 70, 80, es cuando él se suma al movimiento, el llamado movimiento disidente del PRI y funda el Partido de la Revolución Democrática. Él no era una primera figura, eran Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y otros, Rosario Piedra de Ibarra, etcétera. Pero ese movimiento es el que viene desde entonces y Claudia Sheinbaum ha estado insertada en eso. Ella toma notoriedad cuando en la elección del año 2006, que Andrés Manuel López Obrador pierde frente a Felipe Calderón por medio punto, por cierto, porcentual. Claudia Sheinbaum era una de las arquitectas, digamos, de la campaña de López Obrador y después, cuando López Obrador se convierte en jefe del gobierno de la Ciudad de México, la hace secretaria de Medio Ambiente. ¿Y ese apellido Sheinbaum es judío? Sí, porque los abuelos maternos de Claudia emigraron a México, yo te diría, año 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, escaparon del holocausto nazi, eran de Sofía, de Bulgaria. Los abuelos maternos eran sefardíes, creo, y fueron a México. Los abuelos paternos sí llegaron a México antes, en la década de los 20, y venían de Lituania. Así que por las dos partes... ¿Pero ella es judía? Ella no es practicante judía, todo lo contrario. Sin embargo, cuando era niña... Por ejemplo, en el diferendo ¿apoyaría a Palestina? Yo creo que sí, aunque ella fue muy cuidadosa. Es decir, cuando ocurre la masacre, el horror del 7 de octubre del 2023, cuando Hamás ataca a Israel, la Cancillería mexicana emitió un comunicado de condena. Sin embargo, López Obrador lo echó para atrás y dijo que México se iba a mantener neutral. Claudia Sheinbaum, que en ese momento ya había lanzado prácticamente su campaña, había renunciado a su cargo en el Distrito Federal, en el gabinete de López Obrador, y ella también se suma a la voz de López Obrador y dice que la neutralidad, que condenamos la violencia y nosotros lo que queremos es la existencia de dos estados, uno judío y uno palestino. Ella nunca ha sido clara y es uno de los problemas en política exterior grande que va a enfrentar la indefinición. Hay que ver ahora que es presidenta electa y luego, a partir del 1 de octubre, presidente en funciones. Vamos a ver qué dice Claudia Sheinbaum ahora mismo, ¿no? ¿Qué está? Vamos a mantener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A garantizar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador.
Yo no sé si fue el primero que lo dijo, pero fue una frase de Fidel. Sí, famosa, es una frase de la izquierda. Recuerda de dónde vienen los movimientos. Y aquí defendiendo los proyectos sociales, ¿no? Sí, y ya ha dicho que va a hacer y que va a profundizar. Es decir, hay grandes proyectos en México que se han quedado momentáneamente inconclusos, que ella ha defendido a ultranza de López Obrador, algunos muy cuestionables, y dice que va a encaminarse al tema de la ecología, hay un tema de los trenes, hay un tema del aeropuerto, etcétera. La gran pregunta que yo me hago es la siguiente, es ¿cuál de las personalidades, con cuál de sus personalidades va a gobernar Claudia Sheinbaum? ¿Con la militante de izquierda que fue desde sus años de juventud o va a gobernar como una estadista de izquierda, como le ocurrió, por ejemplo, a Michelle Bachelet en Chile? Pregunta número uno. Segunda pregunta, y es la que yo creo que va a pasar. ¿Hay un regreso en México a aquella vieja hegemonía del PRI de los años 70? Por ejemplo, ¿Morena va a ser el nuevo PRI? Morena es el nuevo PRI desde hace mucho tiempo. Es más, el PRI prácticamente, según los resultados que estaba viendo ahora en el Congreso, puede convertirse increíblemente en la cuarta fuerza política del país, después del PAN y después de la coalición de partidos que integran esta Morena. PRD está metido ahí también. Pero el PRD va a quedar muy abajo, pero por ejemplo está el Partido Verde Ecologista de México, que desde el principio se unió a López Obrador, apoya Morena, y está el Partido del Trabajo, el PT. Así que en el Congreso, por lo menos, cuidado, en una de las dos cámaras el PRI no caiga al cuarto lugar. Pero te decía que ¿por qué el viejo PRI? ¿Por qué el viejo PRI? Porque no solo es la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, dicen, bueno, la primera mujer, ok, si hubiera ganado Xóchitl Gálvez, era la primera mujer, pudiera haber sido también la primera mujer, la opositora, que era la opositora. El punto central aquí es que Morena, el movimiento de regeneración nacional que se inventó López Obrador como un desprendimiento del famoso Partido de la Revolución Democrática, desmontó a la izquierda y hizo su propio bloque. La gran pregunta aquí es si Morena, que ahora tiene el Poder Ejecutivo, segundo, tiene ambas cámaras con mayoría calificada, quiere decir que tiene los 2/3 en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores, acabo de ver los números, puede llegar hasta 380 diputados en la Cámara Baja de 500 y puede llegar hasta 116 senadores de 128. Es decir, si Morena con ese poder ejecutivo, legislativo, y aguántate con cómo quedan las gobernaciones. México tiene 32 gobernaciones. Tienen como 24. Ellos podrían llegar de entre 24 y 26, porque todavía no están todos los resultados. Había 9 gobernaciones en juego, ellos ya tienen aseguradas 5. Es decir, es un bloque que ni López Obrador llegó a tener. Ella tuvo casi... ¿Qué pueden hacer? ¿Que una nueva constituyente, cambiar el país? Sí, señor, reforma constitucional y te digo... ¿No necesitan un plebiscito para hacer una nueva constitución? No, porque tienen mayoría en ambas cámaras. Así lo establece la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. 2/3 tienen mayoría calificada en ambas cámaras. Por ejemplo, cosas que pueden cambiar. Lo que más le molestaba a López Obrador, el Poder Judicial. Es decir, la señora Claudia Sheinbaum puede elegir a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden reformar el Poder Judicial, que López Obrador ha llamado que es un poder corrupto totalmente, a servicio de los ricos y el discurso que ya tú conoces. El tema del aborto, por ejemplo, en México solamente de los 32 estados hay 16, creo, 16 no, 12 que permiten el aborto legalizado. Está el tema de la reelección. Es decir, México desde que mataron... Pues se supone que son 6 años, que es un montón para que no haya reelección. Pero López Obrador jugó con esa carta. Lo que pasa es que no pudo, de las 20 propuestas de la reforma constitucional que él quería, tenía muchísimas, principalmente la del Poder Judicial, él no pudo, él no lo logró, pero el poder que arrastra ahora Claudia Sheinbaum es inmenso. Es decir, es como el poder que tuvo el PRI en su... Mario Vargas Llosa, tú lo recordabas en la radio. La dictadura perfecta. La dictadura perfecta, pero ahora desde una posición... Por eso te digo que la pregunta para mí es, ¿Claudia Sheinbaum va a ser una estadista de izquierda moderna o va a ser una estadista que... Antes de que me respondas esto, ¿cuán de izquierda es ella? Quien destapó la paloma completamente es Petro, que en su felicitación revela que la presidenta electa de México fue dice él, una colaboradora de la guerrilla M-19 durante la clandestinidad. Mira lo que dice, Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Se congratula
el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y ahora viene la pregunta, ¿sabe cómo va a ser su relación con Cuba? No, su relación con Cuba está más que demostrada. Es decir, Claudia Sheinbaum históricamente fue una admiradora de Fidel Castro, por supuesto de Raúl Castro. En el año 2019, justo antes de la pandemia, el dictador designado Miguel Díaz-Canel visitó México, lo recibió López Obrador. López Obrador la llevó a... En ese momento Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, la alcaldesa de la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. Y el por antiguo ahí, DF, que el antiguo Distrito Federal. Ya llevan 20 y pico millones, no han llegado a 30, ¿no? Pero... No, es que las estadísticas, acuérdate, México es un valle y se extiende hacia todas las colinas, nadie sabe dónde está México capital y México, Estado de México, que es el estado quizás monstruo más rico del país, pero Claudia Sheinbaum... Totalmente procrastista, entonces. Totalmente procrastista. ¿Y la relación con Estados Unidos? Estamos hablando de los países que comparten la frontera más grande al sur. Esa para mí es, por eso te decía, yo todavía quiero ver si ella va a ser una estadista de izquierda de verdad o va a ser una continuadora de las imbecilidades de López Obrador y se va a tirar a una izquierda absurda que puede hundir aún más a México. Te voy a poner en el tema de los Estados Unidos y México. En este momento, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Desplazó a Canadá y, por supuesto, a China. En el intercambio comercial el año pasado fue, creo que de 798 mil millones el intercambio comercial, número uno. Número dos, el año que viene, Estados Unidos y México tienen que ratificar el acuerdo que se llama Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que fue el sustituto del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Número tres, México y Estados Unidos desde hace bastante tiempo comparten un problema fronterizo muy serio, no solo desde el punto de vista migratorio, sino de seguridad nacional para ambos países. Número cuatro, en el tema de la población fluctuante entre México y los Estados Unidos, en este momento, fíjate, del año 2000 al año 2024, la población mexicoamericana creció en los Estados Unidos un 80%. Hay 37 millones de mexicoamericanos del lado de acá, el envío de dinero, etcétera. Número 5, y quizás lo más importante, ella enfrenta un problema con la criminalidad. Es decir, México es quizás, si no el país del mundo de mayor criminalidad que hay, uno de los más. Y número 6... Han asesinado al líder 34 candidatos en estas elecciones, como 300 heridos. Una última pregunta. ¿Qué pasa con América Latina? Se nos acaba el tiempo de este segmento. Claro, hay varios pesos pesados en la izquierda. O sea, estamos hablando Brasil, es un peso pesado. Lula. México, más todavía. Colombia, Venezuela, Chile, aunque tengan su guerrita interna. Argentina. Bueno, Argentina ahora acaba de cambiar. Claro, pero la relación de los grandes poderes económicos... Al contrario, Milei tiene a toda esta gente enfrente. Es un bloque brutal. Pero para Estados Unidos, sea el presidente, sea Joseph Biden o Donald Trump, el 5 de noviembre resulta electo, el principal tema hemisférico ha dejado de ser cualquier otro que tenía hasta ahora. El principal tema hemisférico para Estados Unidos en este momento... ¿Lo entenderán? Yo no sé, porque parte de lo que hemos vivido en América Latina es por... No, todas esas caravanas pasan por México. Claro, la falta de una política coherente de ambos partidos hacia América Latina. Esa es la gran duda. Es decir, la relación México-Estados Unidos, la crisis que hay con la droga, el fentanil, que se consume aquí en los Estados Unidos y viene de México y desde China, es tremenda. Es decir, lo que vamos a ver en lo adelante tiene un peso específico en nuestra región y ahí tenemos a nuestros enemigos de guardia, Rusia y China. China comprando muy barato América Latina y Rusia siempre militarmente dándonos vueltas. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Tenemos que volver a la mesa para verlo. Muchísimas gracias, Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, periodista. Gracias por haber estado con nosotros. El tema merece más tiempo, ¿no?